periodista Rocío Galván y los saludamos con mucho gusto. Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que produce el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Temas muy importantes a lo largo de este 2023, uno de los principales, el título 42 y la migración hacia México y hacia Estados Unidos. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Rafael Alonso Hernández. Sus líneas de investigación son migraciones internacionales, política migratoria y derechos humanos, así como sociedad civil, y migraciones internas, jornaleros agrícolas, mercados de trabajo, etnicidad y racismo. Entre las principales distinciones que tiene nuestro invitado se encuentran el premio a la mejor tesis de doctorado, la cátedra interinstitucional Arturo Warman de 2017, ser presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración de 2017 a 2021 y es miembro del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de los años 2017 a 2021. Nos da mucho gusto que nos acompañe hoy, doctor. Bienvenido, muy bueno. Ahora sí que lo voy a dejar el saludo. Gusto de verlo. Feliz año. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación y pues qué buena manera de iniciar el año. Hay temas muy movidos, siempre con el epicentro en la cuestión migratoria, así es de que seguramente tendremos mucho de qué dialogar. Un gusto. Doctor, pues lo primero, de noviembre a este juez que dijo que en 5 semanas se terminaba el título 42, a la primera semana de enero, donde el presidente Joe Biden anuncia una nueva política migratoria hacia haitianos, venezolanos, cubanos y venezolanos. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Qué cree que es lo que va a pasar en las próximas semanas y a lo largo de este 2023? Híjole, aparte pertinente, muy compleja la pregunta porque, pues como hemos visto en las últimas semanas de 2022 y lo que llevamos de 2023, el escenario político relacionado con el tema migratorio ha dado pues muchos giros, a lo mejor no necesariamente inesperados, pero giros muy importantes que pues están impactando en la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido, pues estábamos cerrando el año con la expectativa de por fin se anunciara la culminación del título 42 y pues como ha sucedido en otras ocasiones, el pantano legal, la disputa política, las tensiones entre demócratas y republicanos, pues hace que de nueva cuenta esta medida quede provisoriamente no en el limbo, sino que siga aplicándose en detrimento de cientos de miles de personas. Esto por un lado, y por el otro lado, pues algo que no se puede negar, ¿no? Que es la persistente llegada de flujos masivos a la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera norte de México y también su frontera sur, ¿no? Personas de diferentes nacionalidades que todo 2022, pero también 2021 y bueno, como hemos venido viendo prácticamente desde 2018, pues una llegada muy constante. Y frente a eso, una respuesta, digamos, insuficiente, a veces indiferente hacia las necesidades que tienen ellas y ellos. Lo que hemos visto es políticas que han reforzado más esta práctica de rechazo, de expulsión, que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos no solo la continuidad del título 42, sino también la implementación de nuevas medidas que se aparejan a estas disposiciones para, discursivamente nos han dicho en estos días, es la información que tenemos, tratar de poner orden a esta crisis o a este desbordamiento migratorio en la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? Y pues nada menos nos encontramos en el contexto de esta cumbre en Norteamérica, donde pues en días previos se han anunciado nuevas medidas que abarcan fundamentalmente a la población cubana, haitiana, venezolana y nicaragüense, que pues intenta solicitar asilo en los Estados Unidos. El cambio más importante, tratando de inhibir la presencia en la frontera norte de México,
pues es justamente que las solicitudes de asilo las hagan desde sus lugares de origen, tratando de enviar un mensaje para que las personas pues dejen de movilizarse y dejen de llegar a la frontera sabiendo que no van a poder acceder a los Estados Unidos. Sí, de hecho, esta semana hay un llamado del embajador de Estados Unidos en México diciendo que no vayan al corredor de la muerte, que el corredor de la frontera y todo esto, diciéndoles que se queden. Pero, doctor, hay una cuestión, hay una condición para que se aplique esta medida, es una fianza, una persona que en Estados Unidos responda por ellos, y la cantidad que piden a esa persona pues es muy alta. Tal pareciera, bueno, no les digo que no, pero ese condicionamiento creo que será muy difícil de cubrir por todos estos miles de aspirantes. Se habla de que recibirían a 30,000, pero ¿cuántos de estos 30,000 pueden tener alguien que pague esa o que tenga esa posibilidad económica, esa fianza? Sí, ese es uno de los temas ya viendo al detalle estas nuevas disposiciones, ¿no? El otro, indudablemente, también pues pasa por cuestiones de seguridad, ¿no? No solo es que este fiador, que puede ser una persona o una organización no gubernamental, tenga el recurso suficiente para proveer el pago de la persona que está solicitando asilo, sino que también previamente deben pasar por un riguroso proceso de verificación que hace el Departamento de Seguridad, ¿no? Entonces es un proceso también que tiene cuestiones que en lo operativo difícilmente van a garantizar el acceso para miles de personas que están solicitando, y son precisamente como estas situaciones que provocan la selectividad que históricamente ha existido en los flujos migratorios. Aquí el asunto más importante tiene que ver con que muchas de las personas que están solicitando asilo pues son desplazadas, forzadas en sus países de origen, ¿no? Y entonces no es, digamos, una migración en el sentido más clásico, ¿no? Pues, de personas que se movilizan para encontrar trabajo y tienen ciertas condiciones, sino que ahora el motivo más importante por el que están saliendo de sus países de origen pues está también asociado con la preservación de la vida, y eso es un componente que tendría que poner sobre la mesa nuevas condiciones y nuevas maneras de gestionar sus ingresos, ¿no? Doctor, ¿le parece si vamos a una pausa? Claro que sí, con todo gusto. Regresamos después de esto.
¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Bien, retomando esta conversación con el doctor Rafael Alonso Hernández. Doctor, en este sentido, el análisis que usted nos acaba de hacer, muy interesante, ¿cómo deja a las fronteras mexicanas? O sea, porque, por ejemplo, yo no sé, los números a veces dan una cifra y cambia drásticamente de una semana a otra. Pero, por ejemplo, vamos a decir, de los 5,000 personas que están ahorita en estos momentos refugiados en albergues aquí en Tijuana, los que están en Ciudad Juárez, los que están... y que han esperado durante meses, algunos años, la oportunidad de solicitar este asilo político. Usted hablaba, no es nada más que se quieran ir a mejorar su condición de vida, sino que son expulsados por la violencia, algo que ya se ha dicho mucho. Entonces, ¿cuál es la expectativa ante todo este limbo, este preámbulo? ¿Resistirán otra vez las fronteras mexicanas? Híjole, el tema es... pues, digamos, o tendría que ser el centro de las discusiones en muchos niveles, ¿no? Porque es precisamente los espacios fronterizos donde tenemos como la expresión más concreta de esta crisis que ya tiene pues, varios años y que genera una especie de tensión en la respuesta que pueden dar las instituciones públicas, ¿no? Es decir, la llegada masiva de personas, insisto, desde 2018, pero con mayor énfasis 2021, 2022, pues ha puesto en evidencia la necesidad de generar respuestas diferentes para atender y acompañar las necesidades de las personas, ¿no? Una cosa es lo que se dice, lo que se pacta, lo que se acepta en el nivel más alto de estas relaciones bilaterales, ¿no? Tenemos la experiencia del programa Quédate en México, el Título 42, ¿no? Ahora pues este nuevo programa anunciado en días recientes por el presidente Biden, y al final del día lo que nos queda es cientos de miles de personas que van a quedar a la deriva en los espacios fronterizos, tanto en la frontera norte de México, en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez sobre todo, o en la frontera sur, en ciudades como Tapachula, Tenosique, y bueno, como vimos el año pasado también un poquito más arriba, en el estado de Oaxaca, ¿no? Que se convierten en estos espacios de contención, de filtro, para mantener a las personas en estas esperas forzadas, ¿no? Y pues insisto, la presencia de estas poblaciones que son muy numerosas, pues terminan teniendo un impacto muy importante en las localidades en las que están, ¿no? Y esa parte es donde todavía nos sigue faltando pues, una respuesta muy clara, muy contundente por parte de las autoridades, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que se anunciaban las nuevas disposiciones con el presidente Biden, que se hablaba de recibir hasta 30,000 personas por mes devueltas por Estados Unidos que no sean candidatas o que hayan entrado de manera irregular a la Unión Americana. Lo anuncia el gobierno de México, dice, bueno, pues los vamos a recibir. Ese discurso se ha venido teniendo desde hace ya algunos años, el discurso de pues por atención humanitaria o como respuesta humanitaria se les va a recibir. Sin embargo, en los hechos, en lo concreto, no hay claridad de qué o cómo se va a hacer esto. Y pongo dos cosas muy importantes. Una,
es reconocer y enfatizar el papel que tiene sociedad civil organizada en esta respuesta, que termina siendo el actor o los actores que pues han dado la cara y quienes han dado esta efectiva atención humanitaria en los diferentes espacios fronterizos y quienes llevan, digamos, la mayor parte de la carga en este tipo de respuesta cuando hay estos acuerdos o políticas, ya sean unilaterales o bilaterales. Y el otro caso dentro de estas aparentes respuestas que se dan lo veíamos el año pasado, por ejemplo, con la implementación de un megacampamento en San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, donde pues, se les decía a las personas que se les iba a otorgar un documento migratorio para regularizar su situación en el país, y cuando las personas querían transitar a otro municipio, a otro estado, la autoridad migratoria de esa otra entidad simplemente desconocía el documento convenio, claro, que les habían otorgado en esos estados previos, ya sea en Chiapas o en Oaxaca, ¿no? Y entonces, pues volvemos al punto, ¿no? ¿Dónde están este tipo de respuestas? ¿O cuál es el papel real que va a jugar México? Y cuáles son los mecanismos de coordinación que van a existir, ¿no? en el plano de lo local, ¿no? En municipios como Tijuana, Tapachula, etcétera, ¿no? O sea, porque al final del día las personas están ahí en los municipios, demandan y requieren atención y acompañamiento, servicios públicos que difícilmente las municipalidades podrán tener. Y que, insisto, frente a estas deficiencias es sociedad civil quien sale a la carga y complementa parte de esto ante una situación de abandono, de indiferencia, de falta de claridad sobre las respuestas públicas. Usted acaba de mencionar algo muy importante, dijo, se firman convenios a los más altos niveles en una mesa en donde no se conoce ni por asomo. Era algo que le cuestionaban a Biden, que no había visto realmente cómo operaba una frontera y la migración y todo esto. Y bueno, pues igual se puede decir al respecto de todo. Se firma un convenio sin conocer las circunstancias y bueno, yo no sé si se le pueda llamar política migratoria el título 42 o si eso es una política migratoria, bueno, no sé, usted que es el especialista, pero no se conocen las circunstancias, no se conoce la realidad de lo que se vive en la frontera de México y en el cruce y lo que pasa con todas estas personas. Creo que eso cambiaría si realmente se tomara en cuenta, ¿no? Para tomar decisiones. Sí, totalmente, y eso es algo que no solo se ha estudiado, se ha dicho, se ha demandado, se ha exigido por la academia, por sociedad civil, por defensores de derechos humanos, porque al final del día estamos hablando de impactos que tienen estas decisiones en la vida de cientos de miles de personas, ¿no? Y bueno, si lo vemos desde otra perspectiva, pues podemos decir o pensar maliciosamente, decir, bueno, pues realmente no les interesa conocer el impacto, porque al final del día el éxito de estas decisiones tiene que ver justamente con esta intención de inhibir la migración vía esto, ¿no? O sea, que la generación de riesgo, de vulnerabilidad, de temor, para que las personas decidan no salir de sus lugares de origen. Y entonces el tema pues tiene que ver justo con algo que también muchas personas han estado demandando por años, y es cambiar el enfoque con el que gestionamos, atendemos la migración. En la medida en la que los países puedan hacer eso, me parece que estaremos en circunstancias de ver otro tipo de respuestas. Y ahí tenemos pues una deuda muy grande, que es los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que pues tenían en principio buenas intenciones, pero que no han logrado cumplirse ni incidir positivamente en la vida de las personas. Vamos a tener una pausa en esta conversación y regresamos después de esto.
Bueno, retomamos esta conversación. Doctor Alonso, hablaba usted de un campamento en Oaxaca, pero en forma muy reciente está el que está junto al río Bravo, precisamente ante toda esta expectativa y esta, pues no sé, este juego que se ha dado en torno al, juego de palabras y de acciones del título 42. Y me pregunto, ¿esas personas piensan que puede variar algo? ¿Están todavía generando una falsa esperanza respecto a esto, con todo y que ya se dieron a conocer estas reglas? Y una pregunta más, ¿por qué solamente estos 4 círculos poblacionales fueron tomados en cuenta por el presidente Biden y no otros grupos que también son de migración muy alta, como los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos? Sí, lo primero que comentas, me parece que no hay una respuesta. Yo no me atrevería a dar una respuesta o un comentario, porque me parece que algo de lo que he podido descubrir y medianamente comprender en el acercamiento y compartiendo experiencias con personas migrantes y refugiadas es que la esperanza pues puede mucho más que las circunstancias y a veces los contextos, ¿no? Y entonces la necesidad de emigrar, de huir, de proveer mejores condiciones de vida para los familiares, de seguridad para sí mismo, hacen que las personas pues puedan aguantar o traten de aguantar en condiciones verdaderamente adversas, ¿no? Y por eso escenarios como lo que hemos visto en el campamento más recientemente en Ciudad Juárez, o lo hemos visto reiteradamente aquí en Tijuana, pues dan muestra de esto, por un lado, ¿no? De la necesidad que tienen las personas de huir, de movilizarse, de salir de sus contextos. Y por el otro lado también pues muestran como una cara no tan amable de ciertas circunstancias que giran en torno a estas dinámicas de movilidad, y a veces es pues la falta de información o información no tan precisa sobre ciertas situaciones. Y por más que agencias, organizaciones se acerquen y puedan compartir un poco de por dónde hay posibilidades, si en el círculo inmediato o con ciertos actores que las propias personas reconocen como interlocutores válidos hay información sobre una posibilidad de cruce, pues las personas se van a aferrar a eso, ¿no? Y van a intentarlo, ¿no? Entonces, insisto, creo que es muy, muy compleja la pregunta, pero la pensaría desde estas dos dimensiones. Por un lado, la esperanza y la necesidad que tienen las personas de huir, de movilizarse, y por el otro lado, pues también estas otras circunstancias que de repente aparecen en estos contextos que hacen precisamente que se alimente esta esperanza de decir, pues escuché, vi, dije, alguien dijo que se puede o que sí esperamos, y pues bueno. Y en ese inter, pues está también el tema de el riesgo y el desgaste que se va generando, ¿no? Por las condiciones en las que se encuentran y por lo que ya veníamos hablando, ¿no? Porque no hay respuestas institucionales claras, suficientes para acompañar, para informar, para asistir, para atender a estas poblaciones que están pues, en espera, ¿no? en la frontera. Y la segunda pregunta sobre las poblaciones, pues bueno, tiene mucho sentido, pero pues básicamente se explica por el tipo de relaciones que tiene el gobierno norteamericano con los países con los cuales provienen estas personas, ¿no? Entonces, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Y entonces, o no hay relaciones o las relaciones son tensas y escasas, y entonces no hay estos mecanismos que favorezcan la deportación o la devolución directamente a esos países, como si existe en Centroamérica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sobre todo esa es la parte contextual más importante que puede explicar estas medidas, ¿no? Y por otro lado,
Pues decir que bueno, está el título 42 desde marzo de 2020 con el inicio de la pandemia, que es prácticamente para todas estas poblaciones que hemos mencionado. Y si no, las que, digamos, podrían tener un mecanismo de salvaguarda frente al título 42, que pues es una medida sanitaria que se convirtió en una medida realmente migratoria, o utilizaron el pretexto de la salud pública como medida migratoria. Pues está el título 8, que históricamente se ha utilizado para detener y deportar a personas de varias nacionalidades, entre ellas las centroamericanas, ¿no? Pues bueno, es un tema que nos da para conversar mucho y creo que van a pasar muchas cosas a lo largo de este año. En un minuto, su conclusión, su reflexión final. Pues yo diría que 2023 viene de nueva cuenta como un año muy convulso en materia migratoria, y que esperaríamos, por lo menos por parte del gobierno mexicano, algunas acciones más claras, enfocadas en mecanismos de protección reales para estas poblaciones que están transitando o que han decidido quedarse en nuestro país. Sería justo tener precisamente como operativamente cómo va a ser la respuesta que va a dar el gobierno mexicano ante pues este mecanismo de aprobación de la devolución de personas extranjeras desde Estados Unidos a México. Entonces, pues vamos a estar expectantes por este tipo de respuestas, enfatizando en que pues hay un alto nivel de riesgo y de vulnerabilidad para estas poblaciones que están en nuestro país. Gracias por su tiempo, doctor. Con todo gusto. Y gracias a usted por su atención. Recordarle en nuestro portal institucional www.colef.mx, las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como @elcolef, y también en YouTube, el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por su atención. Agradezco también a todo el equipo que hace posible este programa: Óscar Ochoa, Stephanie Gutiérrez, Alfonso Carabeo y Fabián Ayala. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.